Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parasha número 43 que se llama Masei. Masei significa jornadas, etapas, salida, viaje, marcha, estación o punto de partida. Estamos en la aliyá número 1 y esto se encuentra en Números, capítulo 33, verso del 1 al 10. Vamos a comenzar. Padre bendito de la gloria, gracias te damos, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel, Padre. Tú nos has sostenido con la diestra de tu justicia. Gracias te damos, Padre, porque tú eres fiel, justo, misericordioso, Señor. Que aunque muchas veces no merezcamos tu misericordia, Padre, tú nos la das, Señor, por los méritos de Mashiach, por los méritos de Yeshua, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor inmerecida y por ese sacrificio de entregar a tu unigénito, Yeshua. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener enfoque en esta parashá, Señor, que seas tú hablándonos, Padre, que seas tú dándonos palabra rema, ayudándonos a fluir en este estudio bíblico, Señor, que tengamos un corazón enseñable y entendible a ti, Señor. Moldéanos, Padre, a través de tu palabra. Guíanos, Padre, a toda verdad y que no seamos nosotros hablando. Gracias, Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Baruch ata Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Un momento, voy a compartirles mi pantalla. Am, ok. Mm, parecer ahí ya está. Eh, bueno, y la palabra del Eterno dice, es hasta aquí, vamos a parar. Dice, narración del viaje de Israel. Estas fueron las etapas del viaje que hicieron los israelitas cuando salieron por tropas de Egipto bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés anotó los nombres de los lugares de donde salían, etapa por etapa, de acuerdo al mandato al Señor, y estos fueron los lugares de cada etapa. Dejaron Ramsés el 15º día del primer mes, el día después de la Pascua. Los israelitas salieron con aire de triunfo a la vista de todos los egipcios. Mientras los egipcios sepultaban a todos sus hijos mayores, pues el Señor les había dado muerte, el Señor mostraba así que también había dictado sentencia contra los dioses egipcios. Los israelitas marcharon de Ramsés y acamparon en Sucot. Dejaron Sucot y acamparon en Etam, a la orilla del desierto. Dejaron Etam y fueron hacia Pihahirot, al oriente de Balsefón, y acamparon cerca de Migdol. Dejaron Pihahirot y marcharon a través del mar hacia el desierto. Marcharon durante 3 días por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Dejaron Mara y fueron a Elim. En Elim había 12 manantiales y 70 palmeras, así que acamparon ahí. Eh, Dejaron a Elim y acamparon cerca del Mar Rojo. Ok, hasta ahí termina nuestra porción de este día. Aquí lo que estamos viendo es el nombre hebreo que se le da a esta parashá, que es Masei. Masei, como ya vimos, significa jornadas, etapas, salidas, viajes, marcha, estación y punto de partida. ¿Y cómo empieza esta parashá? Dándonos las etapas y los lugares, comenzando desde donde partieron, que es a la salida de Egipto, hasta donde llegaron, que era donde acamparon, que era cerca del Mar Rojo. Nos dan esas etapas, eh, tal vez con un propósito para entender qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero en el verso 3 nosotros vemos y tenemos que percatarnos que el 15º día del primer mes, del día de Pascua, no es
el día primero del mes que nosotros conocemos, tal vez como el primer mes, que sería para nosotros en el ámbito secular, enero. Mas, sin embargo, aquí estaba hablando de un mes bíblico, el cual corresponde, puede ser entre marzo y abril, en nuestro calendario secular o grecorromano. Pero en el calendario bíblico es otro día que no es el que nosotros conocemos. Y esto lo tenemos que entender muy bien para saber de qué es lo que está hablando, porque hoy en día, como vuelvo a repetir, hay muchas personas que están haciendo sus cálculos de acuerdo a un calendario que no es bíblico, que es grecorromano. Y ese es el peor error que ellos pueden cometer, porque entonces van a errar. Y cuando uno está errando, no vamos a dar al centro. No va a haber la capacidad de poder entender lo que está sucediendo. Bueno, recordando que al terminar todas estas etapas, cuando ellos salieron de Ramsés, habían las plagas anteriores, y aquí es muy claro y explícito en el verso 4, cuando dice, mientras los egipcios sepultaban a todos sus hijos mayores. ¿Por qué? ¿Qué pasó en ese entonces? Nosotros hay que recordar que en ese momento el Señor mandó el ángel de la muerte, no él mató, sino que mandó al ángel de la muerte para que hubiera una plaga de mortandad en esos hijos mayores. Y esos hijos mayores mueren, fallecen, y entonces ahora están pasando por un momento de duelo los egipcios. Entonces, también nos habla de plagas, y esas plagas también eran juicios en contra de sus dioses egipcios. Em, Aquí lo podemos ver en el verso 4. Bueno, de mi parte es todo hasta el momento, y sigue mi esposo. Ok, aquí continuamos con esta parashá de esta semana que se llama Masei, que como ya lo comentaste, tiene muchos significados. El que lo encuentro en mi Biblia dice etapas, en la otra es como un resumen de su travesía, el cual nos comienza hablando que el Eterno le había dado una instrucción a Moshe de, de que inmediatamente después de que sucede el éxodo, le dice que tiene que mantener algo así como un diario en el cual él iba a tener que escribir esos traslados, esos viajes que estaban haciendo o que iban a hacer. Así como iban ocurriendo, así los tenía que ir escribiendo para que después que llegaran a se puede decir que a su destino o después de esos 40 años que anduvieron deambulando, entonces el Eterno le dice que eso va a estar registrado y va a formar parte de lo que es la Torá. Por eso lo encontramos aquí escrito, porque vemos que, bueno, desde un principio el Eterno tiene su plan, tiene su porqué de las cosas, y aquí le da esa instrucción a Moshe de que tenía que escribir todas esas travesías para que el pueblo pudiera recordarlo y las nuevas generaciones pudieran escucharlo y ellos mismos leerlo también. Entonces vemos que cada vez que Dios les ordenaba al pueblo de Israel que se movieran o que tenían que partir hacia otro lugar, era con el propósito de que ellos llegaran a un progreso y asimismo llegar a la siguiente fase del plan que él tenía para ellos. Pero vemos que el pueblo no veía las cosas de la misma manera que el Eterno. Ellos lo veían diferente. Siempre actuaban de forma de, bueno, pues lo que es la naturaleza humana,
se mostraban impacientes, se mostraban con quejas, con em, peleas, vamos a decirlo así, eh, siempre buscándole, se puede decir que el lado malo a las cosas. Entonces vemos que eso es algo pues muy natural del ser humano que pues no se sienten conformes con lo que les está el Eterno entregando o proveyendo en ese momento. Entonces ellos no se sentían conformes, se sentían disconformes cada vez que permanecían en un lugar por mucho tiempo. Entonces, cuando ellos llegaba el momento de que levantaran ese campamento, pues se alegraban porque ya tenían que dejar un lugar el cual ya se había transformado en algo monótono, algo que pues ellos ya estaban aburridos, se puede decir, ya querían moverse del lugar hacia otros aires, algo así. Entonces vemos que la mente de ellos no estaba enfocada en el destino, sino que la mente de ellos estaba enfocada más en los viajes, en moverse de un lado a otro. No estaban enfocados en lo que el Eterno les había prometido de llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. No estaban con esa mentalidad de llegar a desear ese territorio, de decir, sí, vamos a conquistarlo, ya estamos ansiosos de mirar esa tierra, sino que ellos lo que simplemente querían era moverse del lugar a donde llegaban hacia el otro y así sucesivamente, pero en el transcurso de ello, pues vemos que ocurrieron demasiadas quejas, demasiadas confrontaciones, y pues fue su castigo el deambular por 40 años en el desierto, porque sabemos que esa trayectoria les tomaba 3 días para poder llegar a donde el Eterno les había prometido. Entonces vemos que como una experiencia o como un ejemplo que tenemos que tener nosotros, debemos de siempre estar enfocados y seguir marchando hacia adelante, hacia lo que es eh, nuestro propósito con el Eterno. Y siempre tratar de superar las adversidades, los obstáculos y poder seguir hacia adelante. Después vemos que nos hablan acerca de sus dioses, los cuales en sí pues ni siquiera eran dioses, sino que eran ídolos, porque vemos que no se pudieron defender, no pudieron hacer nada, simplemente eran ídolos que ellos idolatraban, que no servían de nada. Entonces vemos que ellos también reciben su castigo y vemos que van pasando de lugares en lugares, como por ejemplo nos dice que cuando salieron de Ramsés y después acamparon en Sucot. Eh, Esto de Ramsés significa hijos del sol. Fue cuando salieron de Egipto, de ese lugar. Entonces llegaron a Sucot. De Sucot partieron y acamparon en Itam. Entonces, este Itam quiere decir pasos cortos, que se encuentra en el borde de lo que es ya el desierto. Ellos estaban ahí para entrar a lo que era ya el desierto. No sé si en tu traducción también dice así, que está, porque dice aquí en Itam que está al borde del desierto. A la orilla, dice. O sea, que ahí estaban para entrar ya a lo que es el desierto, a donde iba a haber pues prácticamente nada. Entonces,
De ahí nos dice que desde Itán y regresaron a Pi Hahirot. Ahí hubo un regreso. En lugar de avanzar, ahí vemos que ellos regresan. Porque dice, y se volvieron hacia Pi Hahirot, que quiere decir boca de gargantas, que está antes de lo que es Balsefón. Sabemos que Balsefón pues era un ídolo también, un dios, que quiere decir el nombre del dios del norte. Entonces vemos que acamparon ellos en un lugar que se llama Migdal, que quiere decir Migdol, que quiere decir torre. Y de ahí fue cuando ellos partieron hacia Ajirot y tuvieron que atravesar el mar. Fue cuando se abrió el mar de juncos y llegaron a un lugar que se llama Mara, que es lo de amargura. Entonces dice que fueron 3 días de camino antes de que ellos tuvieran que cruzar lo que era el mar. Cuando acamparon en Mara, en donde era lo amargo, y de ahí llegaron a un lugar de las palmeras donde había fuentes Y palmeras. y palmeras. Entonces de ahí vemos que había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Estos nos están dando o nos representa lo que son las 12 tribus y Palmeras. las 70 palmeras nos están representando lo que eran ¿Los jueces? No. no, los países, Las naciones. las naciones, 70 naciones. Ujú. Entonces vemos que ahí acampan y vemos que después de ahí ellos acampan cerca de lo que es el mar de juncos, el cual después se tenía que abrir de acuerdo a la historia de Éxodo, cuando el Eterno le dice a Moshe que por qué clama él, que siguieran hacia adelante, que extendiera la vara y que ordenara al mar que se abriera para que ellos pudieran pasar. Entonces vemos cómo el Eterno ahí está orquestando cada cosa. En cada lugar donde ellos estaban parando había significados, en el cual en el último estamos viendo que tiene sus 12 tribus, las cuales van a representar después a esas 70 naciones cuando es el pueblo liberado de la opresión de Egipto. Amén. Bueno, pues yo creo que todo queda claro, ya se miraron el significado de cada lugar, ya hemos mirado también lo que tuvieron que pasar prácticamente en cada lugar donde ellos paraban, en resumen. Bueno, vamos a dejar de compartir la pantalla, ahí vamos a parar el estudio y vamos a comenzar a hacer la oración. Padre Santísimo, gracias Señor por este estudio, Padre, este maná que nos ofreces del día, Señor. Ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes, a no estar en queja, a no estar recordando cada pasado, Señor, sino mantenernos siempre en tu presencia, Señor. Así como los israelitas se la pasaban moviéndose y ellos tal vez se aburrían de un lugar y querían estar de un lugar a otro, también sabemos que tampoco no era por placer, sino porque tenían que avanzar, como tú le dijiste a Moshe, que tenían que caminar.
que no era tiempo de clamar. Así como hay tiempo de orar y clamar a ti, también hay tiempo de actuar. Ayúdanos a ver, a discernir esos tiempos, Padre, para no ser engañados en estos tiempos que hay tanto engaño, Padre. Ayúdanos, bendice a todas las personas que miren o escuchen este video, que sea tu amor y misericordia puesta sobre sus vidas y que llenes cada necesidad de acuerdo a tu voluntad en gracia. Gracias te damos, Adonai, por esta porción, te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, que tengan un bendecido día, tarde o noche. Bendiciones y shalom.